la pregunta que quedó flotando en el aire. Hugo Bonito, Cristina Jiménez, Adriana Yepes, Mauro Orisi, todos ellos nos van a responder, y no solamente de la Argentina, sino a nivel personal. A ver, cada signo, cómo vienen aspectados. Bien, vamos a hacerlo rapidito, porque se van a llenar de mensajes, la gente querrá saber sobre su destino, pero hay un futuro inmediato, ya se puede saber el destino de la Argentina, de los próximos meses, de la elección presidencial, de la economía, la política. Hugo Bonito, comienzo contigo. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un poco difícil para uno encontrar la forma de, sin preocupar y no encontrando buenos augurios, ¿cómo hacemos para no generar alguna especie de malestar? Yo primero, antes de decir qué es lo que entiendo que viene en los próximos meses y para el 2012 a nivel país, a nivel mundial, primero tendría que aclararle a la gente que astrología, y es una opinión personal, nos influye en un 40%. Hay un 60% que lo divido entre libre albedrío y desconocimiento personal, ¿no? Ajá. Entonces, ante este 40% arranco de que venimos con unos años realmente, yo diría que en muchas cosas muy buenos en nuestro país. Sabemos todo, esto es de conocimiento público, de que la soja ha sido un elemento muy válido en el recupero de dinero y de pesos. Sí. Pero es un tema que se termina este año. Está golpeando es un tema que se termina este año. Los europeos, los norteamericanos tienen partiendo de la carta argentina, más allá de quién gane, a mí me está dando de que este buen momento finaliza en el año y que ya a partir de diciembre, enero en adelante, vamos a estar enfrentando un 2012 con mucho menos recursos. O sea, hay que pensar de que desconozco los motivos porque no entiendo de campo ni de agricultura, pero tenemos que pensar que la capitalización que ha tenido la Argentina desde ese punto de vista va a disminuir y mucho. ¿Qué planeta se está metiendo allí para traernos estos dolores de cabeza que vos al comienzo del 2012? Bueno, a partir de marzo de este año, a partir de marzo y hasta diciembre del 2012, hay una configuración que es Neptuno haciendo un mal aspecto al vértex de la carta de la Argentina, que tiene que ver con la parte patrimonial inmobiliaria, que es idéntico al año 90, 91, 2002 y 2003. O sea, nos tendríamos que poner a recordar... positivo, justamente. Nos tendríamos que poner a recordar cómo vivimos en el 90-91, en el 2002-2003, que sabemos que no fue fácil. Hay un muy buen aspecto de Saturno al Sol, de lo cual significa que gane quien gane, va a intentar hacer como figura de autoridad lo mejor posible, o sea, la actitud de responsabilidad, de seriedad, de querer sacar las cosas bien, de la gente que esté manejando el poder, va a ser inmejorable. Y ahí voy, Hugo, permíteme, ¿coincide el resto de lo que han investigado, Cristina? El mensaje de Marco: si uno se pone a pensar la cantidad infinita de variables que influyen en nuestras vidas constantemente, podemos comprender que nuestro destino está atado a las decisiones de otras personas, aunque mucha gente no cree en la suerte o el destino. Ellos piensan que lo pueden dominar todo, algo imposible, obvio. Sara, para mí en 2012 comenzaremos una nueva etapa, un nuevo ciclo, un cambio que depende de cada uno de nosotros. Desde nuestro interior, el materialismo y egoísmo humano hicieron que nos olvidáramos del amor, de la bondad, de la espiritualidad y la paz interna. Ahí está. Y un mensaje más, de Cintia, la pregunta: me gustaría saber si Argentina tiene posibilidades de ser una potencia mundial. Wow. Bueno, ¿qué le responden? El futuro ya no inmediato, sino mediano plazo de la Argentina. ¿Qué le respondería, Hugo? Por ahora por ahora es una ingenuidad. ¿Y para qué? Por ahora es una ingenuidad. Pero, si revisamos la historia, Hugo, a principios del siglo XX, Argentina fue potencia, justamente por una coincidencia con el momento que vive el mundo. Gran exportador de alimentos. Quiero aclarar algo. Compartiendo con Cristina, el mundo en los próximos años, desde el 1 de febrero del 2012 hasta el 1 de abril del 2016, el mundo cambia. Justamente la relación entre Plutón y Urano, el poder, Plutón, Urano la libertad, en una posición, en una configuración llamada en astrología cuadratura, que la cuadratura es ausencia. Yo no comparto de que vamos a cambiar para bien. O sea, yo estoy diciendo
Esta cuadratura se produjo en 1876 y en 1877. Sí. Hay que hablar de anarquismo y hay que hablar de guerras. Vamos a retroceder. Urano tiene que ver con la globalización y lo que vamos a estar viviendo en los próximos 5 años es una ausencia en todo aspecto. O sea, si nos ponemos a pensar lo que encierra la palabra ausencia, sí, ausencia de vitalidad, ausencia de dinero, ausencia de cosecha, ausencia de internet, ausencia de viajes y falta de libertades. Y como Plutón son los países del primer mundo, se van a ver complicados. Nosotros vamos a estar mucho mejor, o sea, un poco aclarándole de que no me gustaría ser potencia hoy en el mundo, sí, o vivir en un lugar donde es una potencia del primer mundo, sí, porque se la van a ver horrendo en los próximos 5 años. No, pero ahí está el ejemplo, sin ir a los tradicionales países desarrollados, un Brasil que ha avanzado hasta configurar hoy una de las economías más grandes del mundo, sí, ya sé, pese a sus diferencias sociales y demás, pero no es tan alocado el planteo de nuestra televidente, teniendo en cuenta que un vecino nuestro, su economía ha crecido y mucho, ¿no? Por eso las ganas de saber, y el futuro, y si hacemos las cosas bien... Es un deseo, es un deseo. Yo creo realmente que el 2012 es un año bastante complicado para la Argentina y para el mundo, especialmente, que nos va a arrastrar en alguna medida. Es mentira que la Argentina está blindada, es mentira, no vamos a creer eso. ¿No pasó lo peor de la crisis entonces? No, en absoluto, en absoluto. Estamos en un proceso de transformación. ¿Coincide en ese punto de vista? Planteo. No. Mauro, te doy el cero, después sigo. A ver, ¿por qué no, Mauro? Porque yo creo que a través de justamente esas cuadraturas y esas crisis es donde se aprende y se crece. Ahí es donde se evoluciona. Sí. Plutón en Capricornio es... Toda crisis encierra una oportunidad, sí, dice el dicho, ¿no? Por ahí yo lo que vi a lo mejor cuando entró Plutón en Capricornio fue que yo lo vi en Wikileaks cuando robaron todos los cables. Sí. Y bueno, Plutón sacó a la luz todo este tema de los secretos de Estado. Entonces, bueno, vi como... ¿Y lo ves como positivo, como un avance? Yo lo veo como limpia positivo. También. Limpia. Es destrucción y renacimiento. Yo quiero dar algunas analogías de lo que significa Plutón, cuadratura, Urano. Pero en términos simples, para que la gente... Sí, fácil. Poderosos en prisión, internet sin poder, libertad truncada, petróleo confiscado, países del primer mundo sin dinero, políticos impacientes, sin satélites, erupciones volcánicas, vuelos interrumpidos por cenizas volcánicas, anarquismo, protestas y rebeliones, guerra, golpe de Estado, asesinato de un presidente, partidos de derecha, mirar cada capital o ciudad importante y obviamente temas de salud. Si eso es avanzar, yo creo que... ¿En qué lapso, para desde el 1 de febrero del 2012 al... Acá está, 1 de abril del 2016. Mirá. 4 años... 2012, 2016. 4 años, por ejemplo... Déjame darte la fecha exacta. Por ejemplo, tener un dinero fuera del país y estar trabajando hoy por internet y hacer transferencia, chicos, empiecen a tener cuidado. Empiecen a tener cuidado. Claro. O sea, todo lo que es virtual y todo lo que son los papeles, yo diría que hay que ser cuidadosos. Esto es 4 años, no es alentador, pero no está mal saber de que vamos a estar localizados, que por ejemplo las empresas de biocombustible o biocarburantes van a andar fantásticos porque vamos a tener conflicto de petróleo y de energía. Lo que me decís que el mundo va para atrás y Argentina se mantiene a flote. Sí, obvio. Ahí está. Pero hay algo interesante. Bueno, pero a pesar de ese panorama desalentador, yo estoy contento porque dijiste que todo lo malo, no hablaste de la destrucción del mundo como se planteaba para el 21 de diciembre de 2012. No, en absoluto no, pero ojo, estoy hablando de que van a haber lugares en guerra. Y aparte, ahí está, fueron muy claritos. Sí, yo quería invitarlos a aquellos oyentes que están preguntando por un signo, que se hagan la carta natal, que es puntual, que le va a estar describiendo... y le va a estar... Porque vos me decís que cuando voy a la revista del domingo del diario, es muy generalizado, ese signo, esos pronósticos no son muy certeros. No, nos divierten, pueden ser divertidos, pero nada que ver con una ayuda. Ahora bien, lo que sí es cierto es que cuando yo leo algo, mi mente se pone en movimiento y me trae información. Esa es la parte válida, ¿no? Cuando leemos, pero... Para estimularte...
Claro, siempre, por más que el signo te diga va a ir todo mal, te tiene que estimular, ¿no? Claro, háganse sus cartas natales, que realmente es válido, sirve, vale la pena. ¿Querés que contemos un poco de qué se trata la carta astral? La carta astral, dale, unas líneas. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Teniendo el horario, el lugar de nacimiento y la fecha, nosotros podemos calcular la carta astral, que es como una foto del cielo en el momento que la persona nace. ¿Dónde se ubicaron los planetas y en qué signos? Y cómo están relacionados entre sí. Por eso es importante el día y la hora. Exactamente. Entonces, eso marca las virtudes, los talentos, las falencias, en definitiva la personalidad del individuo y sus, digamos, su entorno. Todo eso se divide en un círculo imaginario, por supuesto, con 12 casas. Cada casa trata asuntos. Ahí está. Eso, combinado con los tránsitos del cielo, dan las predicciones para todo el año. Ahí está. Eso es realmente un horóscopo personal. Bueno, pero para el matrimonio anterior, con astrología horaria, en el momento que se hace la pregunta, nos referimos a ellos, van a estar económicamente mal hasta el 25 de octubre y realmente no mienten. Hay dos planetitas que son Júpiter y Urano que están alterados, mal predispuestos, pero a partir de diciembre andan bien. Mirá vos. Y a partir de medio... Dale, el de Marcelo. Estoy de acuerdo con Bonito porque vemos que el mundo cada vez va más para atrás y no vamos a pasarla bien. Vemos día a día los problemas socioeconómicos que hay en el mundo y la Biblia dice que el mal se va a multiplicar. Cata, ¿cómo le va a ir a la provincia y a la ciudad el año que viene? Uriel, quiero saber si Central va a estar en la B muchos años. No sé si por los astros, pero sí por cómo vienen jugando. Y Laura, Gustavo, a mí me sale en el horóscopo que el año que viene nos conocemos. ¿Qué te sale a vos? Mirá vos, bueno, hay que seguir el horóscopo, no negarse, tal vez. No. ¿Quién dice? Che, no me desconcentre, por favor, por favor. La ciudad, la provincia... Está interesante, antes de volver a los signos y a cada uno de los televidentes. ¿Qué nos toca en suerte o qué dicen los astros? Bueno, tendríamos que referirnos un poco a las elecciones de pocos días, del 23 de octubre. Las elecciones, yo estuve mirando la carta del momento de elección, que lo que sirve son las 18 horas, cuando cierra, y se pueden detectar que va a haber, pero muchísima gente, mucho más que en las primarias, o sea, un porcentaje elevadísimo de votantes, y como está vinculado a Mercurio, evidentemente la gente joven es la que va a estar un poco definiendo el resultado. Yo sigo manteniendo lo que hace un año y medio atrás dije, de que no veía a nuestra presidenta con 4 años más de gobierno. Acá pueden pasar 3 cosas. Que me equivoque, que es lo más factible, que es lo más factible. No me equivoco en pensar de que tiene que esforzarse en cuidar su salud porque está mal de salud. No coincido con Cristina de que no pasa nada, está mal de salud, está con problemas. En realidad, la otra cosa que puede ocurrir es que gane y que a lo mejor no... Si no estoy equivocado, arranquemos de que puedo estar equivocado y es lo que pienso, porque la realidad es otra. A pesar de que la carta de Wiener lo saca segundo y con una elección inmejorable, o sea, los planetas que lo están respaldando, tanto sea para este 23 de octubre como en diciembre, son demasiado fantásticos. Y tiene posibilidades de convertirse en un referente porque además de la elección presidencial culmina su labor como gobernante. Más de lo que se piensa hoy. O sea, esta respuesta la vamos a tener el domingo 23 de octubre y a partir de ahí más de lo que se piensa hoy. Sigue en la política entonces, Vina. Sin lugar a dudas. Ok. Bueno, y están insistiendo con el tema del deporte, con el fútbol. No sé. Bien. Hugo. Dos detalles. A ver, tire una bomba usted que tiene ganas de contar. 2 detalles. Una, que en la carta argentina, que yo le sugiero a los astrólogos que utilicen los 6 grados 15 de Escorpio como ascendente, que funciona muy bien, se da una configuración el día 18 de noviembre, día más menos, idéntica a la del 27 de octubre del 2010, que si recuerdan fue un día desgraciado. Fue el día del censo. El del censo y de la muerte de Néstor Kirchner. Entonces, el 18 de noviembre, días más menos, la misma configuración que nos involucra a todos. ¿Y eso que trae aparejado, Hugo? Y evidentemente tiene que ver con un día negativo, negro, con un día negro. No sé qué podrá pasar. ¿Algunas noticias de alto impacto? Exactamente. Estemos atentos. 18 de noviembre. 18 de noviembre. ¿De este año? Ahora de este año, dentro de poco.
poco más Hay de... algo... perdón, te voy a dejar terminar. Antes de olvidarme, para la gente que... No es mi caso, no es mi caso, pero para la gente que tiene dólares... Sí. No tiene sentido hoy por hoy estar, digamos, comprando tanto, porque hasta el 1 de diciembre se va a mantener como hasta ahora, no hay posibilidades de nada. A partir de diciembre y especialmente en abril del año que viene se dispara y mal. Claro. Pero yo me quedaba tranquilo y ahora me vuelvo a poner loco. Hasta el 1 de diciembre ahora, datos. Un par de meses. Bueno, pero falta. No es una buena noticia para la economía, Hugo. Bueno. No, yo creo que sí. Si el campo está necesitando que el dólar esté más alto. Es una pasión. Nosotros no. ¿Y el resto qué hacemos? Nos tendremos que ir al campo. Claro. Bueno, me haces acordar a Lorenzo Sigo, del que apuesta el dólar pierde, dijo. Un ex ministro de Economía. No fue así después, la historia no le dio la razón. Hay algo muy... Y Cari, ¿qué pueden decir del 11 del 11 del 2011? Que es una simple Estamos en Capilla del Monte. ¿Están? En Capilla del Monte, el 11 del 11 del 2011. ¿Puede pasar algo? No, está buenísimo ese día. Claro. Día de grandes maestros. Está este chico de Venado Tuerto, ¿cómo se llama? Uno que recuerda gente acá, uno que recuerda grandes vidas pasadas. Sí, yo lo vi. Lo has visto, ¿cierto? Sí. Genial lo que dice, en Capilla del Córdoba. Monte, el 11. Estamos allá el 11. ¿sí? Bueno, bárbaro. una cosa... ¿Y hay erupciones volcánicas que están sí. condicionando el resto de nuestra vida? Bueno, es uno de los temas que, por un lado, lo que preguntó uno de los participantes, solares. Esta cuestión exactamente de las explosiones solares, que lo dice la NASA, no lo decimos nosotros, O sea, lo dice la NASA y en alguna medida coincide con Plutón mal con Urano, que tiene que ver en parte con eso. Así que erupciones volcánicas van a estar a la orden del día. Perfecto. Nos han visto de varios lugares, en varias ciudades del mundo, a través de rosario3.com, porque, claro, los astrólogos que nos visitaban inmediatamente dieron la noticia. Así que un saludo para todos aquellos desde donde nos vean, aquí en la ciudad de Rosario, 20 segundos finales. ¿Cómo viene entonces pasando el limpio? Hugo, a ver, el futuro inmediato. Dale a la gente un pantallazo. ¿Cómo viene? Bueno, fines de octubre aquí en Argentina con buenos emprendimientos, un cambio importante en noviembre. Noviembre y febrero son dos momentos en la Argentina cruciales de situaciones que modifican un poco nuestra existencia, para mí para bien en alguna medida. Y bueno, recordemos de que el 2012... los pesitos que tengamos vamos a ahorrarlo un poco, porque lo vamos a necesitar para el 2012. Bien.